resulta que la presidenta Claudia Sheinbaum fue nombrada como la mujer del año por PETA Latino y como la quinta mujer más poderosa del planeta. Emil Klein. ¿Qué tal están todos? Espero estén teniendo un gran día lleno de muchas bendiciones y energía positiva. Yo soy Emil Klein y hoy, pues, tenemos un programa muy especial. México es un país que nunca descansa políticamente. Cuando no es una tragedia natural, es una crisis institucional. Cuando no es un accidente, es una batalla ideológica. Y cuando parece que todo está en calma, alguien se encarga de volver a encender el fuego. Hoy, México vive un momento particularmente complejo. Un nuevo gobierno, una presidenta bajo presión desde el primer día, una derecha agresiva, una región polarizada y un vecino del norte que no juega limpio. Hoy no vamos a gritar, no vamos a repetir consignas y no vamos a simplificar lo que es profundamente complejo. Para conversar sobre esto me acompaña un gran amigo del programa, periodista mexicano, alguien que vive la política no desde el trending topic, sino desde la realidad cotidiana de México. Luis Piña, bienvenido, amigo. Mi querido Emil, qué gusto estar contigo otra vez. Muchas gracias por la invitación. Feliz año, por supuesto, a ti, a todos los que nos van a ver, a escuchar. Que este año sea pues lleno de todas las bendiciones posibles, ¿no? Porque, bueno, aquí en México, como bien lo dijiste, no se descansa en información. Parecieran ya que pasó un sexenio entero, pero pues apenas llevamos uno. Sí, exacto. Ya bueno, ha pasado muy rápido, la verdad. Sí, no se ha dado tiempo ahora sí que como algunas personas han dicho, no se han dado tiempo de poder disfrutar la nueva política de la presidenta Claudia o incluso de estar melancólicos por la salida de Andrés Manuel. Entonces, ha sido todo tan rápido que pareciera que ya la presidenta lleva bastante tiempo gobernando, ¿eh? Sí, es cierto, muy cierto. Bueno, pero en esta conversación vamos a recorrer 5 grandes ejes, Luis. Número 1, el arranque del gobierno de Claudia Sheinbaum. Número 2, su herencia política, sus límites y la presión desde el primer día. Número 3, la guerra mediática y los ataques de la derecha, que eso se ha dado en todo el mundo y ya ves lo que ha sucedido en Venezuela. Número 4, las tragedias y los accidentes. Lastimosamente hubo un accidente de tren. Número 5, México en el tablero internacional. Y 6, la gran pregunta del fondo, o de fondo. ¿Qué México viene después de todo esto? Así que vamos a empezar con el bloque de Sheinbaum, herencia, arranque y límites. Vamos a ver, como marco general, Claudia Sheinbaum no llega al poder en blanco, llega con una herencia pesada, con expectativas enormes y con una oposición que no le concedió ni un solo día de gracia. ¿Gobernar o defenderse? Vamos a ver, Luis. Desde el periodismo mexicano, ¿dirías que Sheinbaum ha podido gobernar en estos primeros meses o ha tenido que dedicarse principalmente a defenderse? Fíjate, desde el periodismo mexicano, creo que es muy importante decir algo que creo que también se ve en todo el mundo. El periodismo está paseando por 2 vertientes. El periodismo, digamos, alternativo por medios digitales, con el que estamos hablando, y los medios corporativos que se han alineado aún a esta etapa anterior de lo que ellos nombran el modelo neoliberal. Entonces, desde la llegada del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues se les cortó la tajada de dinero y eso ha generado que muchos de ellos, pues abiertamente han sido golpeadores. O sea, es evidente que un gobierno no es perfecto, ningún gobierno es perfecto y que la prensa debe de estar siempre al tanto, ¿no? Decía el presidente Andrés Manuel, la prensa se regula con la prensa. Pero justo en ese ámbito, pues esta prensa ha buscado hasta hacer fake news
¿no? En medios que normalmente pues no veíamos ese tipo de cosas. Entonces, respondiendo a esto, creo que desde el lado de que me toca a mí observar, desde el lado más alternativo y creo objetivo, porque afortunadamente pues mucho de lo que a nosotros nos mantiene es gracias a lo que nos ven las personas Sí. en redes sociales y a sus aportes, es que pues también nos sentimos a veces con el lujo de poder criticar cosas que no están bien. Sí. Y bueno, pues el gobierno de Claudia creo que ha pasado por varias vertientes. De manera actual, insisto, aunque parezcan 6 años de gobierno, lleva uno, se está acoplando, se está aclimatando. Es imposible, creo yo, que pueda ella marcar tal cual una vertiente clara desde el primer momento, aunque lo ha hecho. Sí. Trae un proyecto de nación de continuidad del gobierno anterior, y ella lo ha dicho, no me voy a desmarcar del presidente Andrés Manuel porque subimos en un movimiento, cosa que no ocurría en secciones anteriores, aunque fueran del mismo gobierno, aunque fueran del mismo partido, los presidentes que llegaban se desmarcaban del anterior y querían hacer como una división de que esto es mío y esto era corrupción, hoy ya no, aunque fuéramos del mismo partido. Sí. En cambio, ahorita pues traen la misma vertiente y traen una continuación con cierto cambio que se ha visto principalmente en el eje de seguridad. En el eje de seguridad han avanzado de manera impresionante. Omar García Harfuch ha hecho un gran trabajo y siempre lo he dicho, Omar, que buscaba ser jefe de gobierno de la Ciudad de México, hubiera sido un desperdicio que se hubiera quedado como funcionario cuando él toda su vida ha sido un operativo en seguridad, y eso ha ayudado a disminuir de manera drástica los índices de inseguridad en nuestro país, que es algo que nos había costado en el sexenio pasado y que con la continuidad de los apoyos a las personas necesitadas, de la atención a las causas, como ellos mencionan, y la inteligencia, pues se han logrado dar grandes golpes al narcotráfico, y eso ha permitido que sea un gobierno de acción. Pero también ha sido un gobierno de responder. ¿Por qué? Porque ha estado respondiendo a ataques internos, ha estado respondiendo a ataques externos. La llegada de Donald Trump fue algo que sin duda supongo que su comportamiento no lo esperaban como lo está haciendo. El utilizar peras para poder negociar con plátanos, pues es complicado, ¿no? Sí. No, algo que a nivel internacional nunca se había visto, pero ha sabido responder también, porque creo que ante esto tampoco México se ha visto muy agredido en ese sentido. O sea, ha platicado con el presidente Trump, creo que se le ha puesto al presidente Trump, y se ha visto. De hecho, yo tengo mucho el tema de cuando lo vio ahora en el sorteo de la FIFA, Sí. que Donald Trump estaba constantemente queriendo llamar la atención de la presidenta Claudia. Entonces Sí. creo que eso muestra que se ha visto bien la presidenta en ese ámbito. Sí. Trump también le ha hablado bien, ha hablado maravillas de ella también en ciertas ocasiones. Ok. Entonces, ha sabido responder cuando se tiene que responder y ha sabido actuar cuando se tiene que actuar. Eso es a mi parecer. Muy bien, muy bien. Y hablando de continuidad versus sombra de AMLO, gobernar después de Andrés Manuel López Obrador no es un detalle menor. ¿México percibe a Sheinbaum como continuidad necesaria o como una presidenta que todavía busca salir de esa sombra? ¿Tú qué crees? Yo no creo que la presidenta quiera salir de la sombra de Andrés Manuel. De hecho, creo que es un activo político. Ok. Cuando lo requieren utilizan la palabra del presidente Andrés Manuel. De hecho, ella misma lo sigue mencionando como el presidente Andrés Manuel. Y los medios corporativos pues lo utilizan para desprestigiar, ¿no? De que entonces manda Andrés Manuel. Bueno, no se trata de eso. Simplemente es el respeto que ella ha asegurado que le tiene.
y que provienen del mismo movimiento, no tienen ideas contrarias. Claro, Sí. cada quien a su manera, cada quien a su forma, pero eso ha ayudado a que, insisto, continúen los proyectos que actualmente han ayudado a México a poder sostenerse económicamente y a mejorar la seguridad. El presidente Andrés Manuel ha sido una persona que dijo desde el primer momento que se fue, bueno, antes de que se fuera, dijo que él no iba a participar en política, iba a vivir en Chiapas, pero no iba a participar en política, a menos Sí. que se viera que la soberanía estuviera involucrada. Ok. Hasta el momento creo que lo ha cumplido, solo ha salido en 3 ocasiones ya. La primera cuando fue el voto del sistema del Poder Judicial, cuando fue la renovación y el voto popular por los jueces, magistrados y ministros. El segundo fue cuando presentó su nuevo libro, que también lo han mencionado mucho en la mañanera, la de Raíces. Ujú. El libro analítico de la historia de México para comprender el presente a su consideración de ellos. Y el tercero, pues el pasado fin de semana, cuando salió directo a decirle a Donald Trump que lo que había hecho no estaba bien y que por el momento no le mandaba un abrazo. Ok, es cierto, yo oí eso. Sí, mira, pero no hubo luna de miel, digamos, no hubo margen de error. Se le está exigiendo demostrar en meses lo que a otros presidentes se les permitió construir en años. ¿Tú qué crees? Y yo creo que sí, pero también ha logrado hacer cosas que presidentes en años no lo habían conseguido. Y retomo el tema de la seguridad, porque es el tema más, pues el que ha tenido a nuestro país en un problema grave desde la llegada de Felipe Calderón en 2006, ¿no? Cuando se dispararon los homicidios de manera impresionante y constantemente fueron aumentando, y hasta este momento ha habido una reducción importante. La percepción tan solo está cerca del 70% de la percepción de seguridad en el país completamente. Una coordinación con todos los estados, sean o no sean de la misma línea política, han trabajado para que se disminuya. Al final de cuentas no se puede politizar la seguridad en un momento tan grave como el que estábamos viviendo, ¿no? Por ejemplo, Sí. las cifras oficiales indican una caída del 32 al 37% en el promedio diario de asesinatos, ¿no? A finales del 2024, cuando llegó la presidenta Claudia, y finales del 2025. Mañana, de hecho, van a presentar pues el panorama anual del 2025. Sin embargo, mes con mes que lo presentan, pues han sido una disminución importante que no se tenía pues no, estamos en niveles previos a Felipe Calderón. Y eso te iba a decir porque aquí tengo una información sobre los presidentes y lo que han hecho. Con respecto al crimen, el resultado de Felipe Calderón, empezando por él, el resultado no redujo homicidios. ¿Qué fue lo que pasó? Al inicio de su gobierno, 2006-2007, los gobiernos eran relativamente bajos. Tras declarar la guerra contra el narco, los homicidios se dispararon. Y este es el dato clave. México pasó de 8 homicidios por 100,000 habitantes a más de 22 al final de su sexenio. En conclusión, fue el sexenio donde más se multiplicó la violencia. Luego tenemos a Enrique Peña Nieto, que tuvo una reducción temporal. Luego fracasó. ¿Por qué? Primeros años, bajan los homicidios en 2013, 2014. Después vuelven a subir con fuerza entre 2016 y 2018. Y hay un dato clave, cerró su sexenio con más homicidios que al inicio. Hubo una mejora breve, pero no fue sostenible. Ahora, con Andrés Manuel López Obrador, ligera reducción al final. Pero ¿qué pasó? Los homicidios suben y se estancan entre 2019 a 2022. A partir del 2023 hay una baja moderada. El dato clave es que la reducción existe, pero México sigue en niveles históricamente altos. Y en conclusión, Claro. sí redujo homicidios en la recta final, pero no logró volver a niveles previos a Calderón, que eso es lo que me vas a contar porque Fox, no sé qué habrá hecho ese señor para reducir tanto los homicidios. Y ahora con una conclusión honesta,
Calderón los disparó. Se fue para arriba. Peña Nieto no lo sostuvo a la baja. AMLO logró una leve reducción tardía insuficiente. Si lo digo así, desde mi punto de vista, Claro. ¿verdad? No vivo en México, pero tú me puedes decir. Si la pregunta es, ¿quién lo redujo más? La respuesta técnica sería AMLO. Pero solo al final y desde niveles altísimos. Si la pregunta es, ¿quién resolvió el problema? La respuesta es clara, ninguno. Entonces, ¿tú qué me Claro. dices sobre todo esto? Fíjate, una cosa importante. Sí, Vicente Fox, de hecho, en realidad, con Vicente Fox, la variación de entre 2021 2001, perdón, y 2006 fue un aumento del 1.6% en los homicidios en el país. Sin embargo, pues creo que todavía estaban un poco estables, es mucho menos de la variación con Salinas, estamos hablando de los 90, 94, que fue hasta 1990 cuando empezó a haber este registro, ¿no? Sí. No obstante, sí, como bien lo comentas, había una tendencia alta hacia arriba, pero con Andrés Manuel logra llegar o sea, se nivela y empieza el descenso. Sí. Y hasta ahorita con Claudia, pues continúa un descenso visible, y eso es lo que se ha notado. Lo que también es cierto es que teníamos un problema de inseguridad y un problema de corrupción en el sistema, pues, de seguridad. No nos vamos tan lejos. El secretario de Seguridad de Felipe Calderón, pues está detenido en Estados Unidos por narcotráfico. El secretario de la Defensa Nacional de Enrique Peña Nieto fue detenido en Estados Unidos por narcotráfico también. Wow. En la época del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, que pues indagaron o ¿cómo podemos decirlo? Abogaron por Cienfuegos para que no se quedara en Estados Unidos. Es distinto, la realidad es que Estados Unidos lo detuvo por narcotráfico también. Nieto estuvo fuera de México, ¿verdad? Varios años. Peña Nieto ha estado fuera de México. Y regresó ha hace vivido poco. en España, sí, vino de vacaciones a pasar las fiestas decembrinas. Casualmente todos los presidentes siempre están fuera. Normalmente, menos Vicente Fox. Vicente Fox ha vivido en Guanajuato desde que dejó el cargo, y el presidente Andrés Manuel pues en Chiapas. Calderón, pues ni se diga, Calderón vive en España, no ha venido para acá a México, y Carlos Salinas de Gortari lo mismo, Ernesto Zedillo en Estados Unidos. Entonces, hay un problema, porque no creo que ya haya terminado ese problema de corrupción en las instituciones. Sin embargo, ha disminuido de manera drástica y ha permitido que se puedan nivelar estos asuntos. Fíjate, Claudia no es, digamos, no está trabajando en algo que se le haya ocurrido nada más para el país ahorita. Claudia, como jefa de gobierno, hizo la misma estrategia en la Ciudad de México y ayudó a reducir la incidencia delictiva. Ahora la jefa de gobierno, Clara Brugada, pues continúa ese mismo rumbo. Y recuerdo mucho que tenían un problema de filtraciones de información en la Secretaría de Seguridad Ciudadana del gobierno de la Ciudad de México, cuando Omar García Harfuch, ahora secretario de Seguridad Federal, era secretario en la Ciudad de México. Okay. E hizo una limpia, ¿no? Giró 4 comunicados importantes a distintas personas para ver quién era el que estaba soplando la información. Y de esa manera logró ver quién estaba soltando información y empezar a hacer esa limpia, que tengo entendido también ha hecho al nivel federal. Entonces, sí, desde ahí ese ámbito ha ayudado a que se reduzca la inseguridad. Cuando Andrés Manuel López Obrador llegó a la presidencia en la campaña de 2018, él decía que iba a sacar al ejército de las calles. Okay. Cuando gana la presidencia, y me acuerdo mucho porque también cubrí esa época de transición,
continuaba con el mismo discurso hasta que se reunió con el secretario Cienfuegos, el secretario de la Defensa Nacional de Enrique Peña Nieto. Una vez que se reunió con él, salieron a dar una conferencia conjunta y dijo que iba a sacar al ejército de manera gradual, pero que iba a quitar a la Policía Federal y se iba a crear la Guardia Nacional. La Guardia Nacional actualmente le pertenece al ejército, tiene una disciplina militar y el mando es militar. Entonces, digamos, ¿qué le dijo Cienfuegos en esa reunión? Yo no sé, pero es evidente de que, pues, el problema ha aumentado, el problema era bastante grave, ¿no? Sí. Él logra, pues, sostenerlo y eso le permite, en la continuidad con Claudia, a que vaya hacia abajo este asunto. Yo estoy muy contento con la votación de ayer en la Cámara de Diputados, porque tiene que ver con la racionalidad, es actuar pensando en la gente, como tenemos que actuar los servidores públicos, despojarnos de nuestros intereses personales, por legítimos que sean, y pensar en el interés general. Ya lo hablamos. ¿Qué fue lo que se aprobó ayer en la Cámara de Diputados? Pues que se amplíe el plazo para que la Secretaría de la Defensa y la Secretaría de Marina nos sigan ayudando en las tareas de seguridad pública. Tengo aquí lo de la mano dura. Eso te iba a preguntar también, porque Claudia Sheinbaum no cree en la mano dura que se ha hecho en otros países. En mi caso, pues, en El Salvador, como Nayib Bukele, que ha hecho lo que ha querido y ha apresado a quien sea, pero me gustó mucho la respuesta de Claudia Sheinbaum, porque dice que ellos se aseguran de investigar que alguien haya cometido un delito. Y te voy a mostrar este video. Aquí hay, es un asunto de responsabilidad, porque hay quien aquí en México acostumbra decir es que se necesita mano dura, y no es eso, es un asunto de responsabilidad y honestidad, porque nosotros vivimos en México la famosa guerra contra el narco, en donde había mucha hipocresía, porque se destinaron recursos en una visión además por encima de la Constitución, de incluso matar delincuentes sin juicio, o presuntos delincuentes, porque cuando ocurre eso, pues ni siquiera se sabe. En eso nosotros no estamos de acuerdo. El respeto a la ley, el respeto a la norma es fundamental para la garantía también de la construcción de la paz. Entonces, nosotros vivimos eso, pero además con la hipocresía de un García Luna que estaba vinculado con el narco. Fíjense, por cierto, ahora lo ponemos, pues nosotros ya vivimos eso. Entonces se requiere honestidad y mucha responsabilidad, atención y disciplina para atender, y estrategia, el tema de la inseguridad en México, y cooperar con Estados Unidos para evitar al máximo que lleguen drogas a Estados Unidos, porque no queremos que llegue fentanilo ni a los jóvenes de Estados Unidos, ni a los de México, ni a ningún lado. Son drogas que tienen efectos muy, muy graves. Ahora, como lo hemos dicho en muchas ocasiones, Estados Unidos también tiene que actuar atendiendo a las causas, evitar que los jóvenes se acerquen a las drogas. Esa es parte sustantiva en la construcción de una política de construcción de la paz en el más amplio sentido de la palabra. Sí. Es que fíjate, perdón que te interrumpa, a veces tenemos esa idea de que, como lo mencionaban aquí en México también, el famosísimo mátalos en caliente. Los detenían y mátalos en caliente. Sin embargo, pues bueno, ese es el uso de la justicia, pues a contentillos, ¿no? O sea, cuando me conviene, si somos un Estado de Derecho, el Estado de Derecho menciona, al menos en México, que eres inocente hasta que se te demuestre lo contrario. Exacto. Y se te tiene que tratar como inocente hasta que se te demuestre lo contrario. Se te detuvo, se te presenta y se te muestran las pruebas. Si la institución judicial y la fiscalía es lo bastantemente
funcional, pues lo va a hacer, lo va a mostrar. Y repito, el mátalos en caliente justamente genera lo que el presidente Andrés Manuel mencionaba, la violencia genera más violencia. Y es lo que yo recuerdo que la primera vez que platicamos, abordábamos ese tema, ¿no? Con El Salvador. Claro, sí. son dos temas muy distintos, porque el narcotráfico es distinto a las pandillas. Claro. Su motivación es completamente distinta. Pero la actuación del gobierno no puede ser la de un ejecutor, simplemente, porque eso te convierte en dictador, eso no te convierte en demócrata, no te convierte en republicano, ¿no? Para ser una república tienes que tener tres sistemas de poder, ¿no? Poder judicial, ejecutivo y legislativo. Si tú de manera clara tú eres ejecutivo, legislativo y judicial, pues entonces eres una dictadura, no eres un país democrático ni republicano. Mira, yo en las redes sociales he visto que dicen que Claudia Sheinbaum como que tiene una concentración de poder, como que está dominando el ejecutivo, el legislativo, el judicial. ¿Qué tan cierto es eso? Mira, el tema aquí radica en que este movimiento de la Cuarta Transformación, no solo lo abordaron, digamos, para llegar a la presidencia, sino lo han abordado desde todos los rubros. Lo mismo pasó con la reforma al Poder Judicial. Actualmente el Poder Judicial es elegido por el voto popular. Los magistrados, jueces y ministros hacen sus campañas correspondientes y la gente vota por ellos, Sí. por el programa que ellos tengan, ¿no? La concentración del poder antes era un presidencialismo claro, nada más que hipócrita, Ok. porque desde Palacio, bueno, desde Los Pinos, cuando eran Los Pinos, Sí. hablaban por teléfono y decían, quiero que detengas a no me voy tan lejos. ¿Qué pasó en el sexenio de Felipe Calderón con el caso de la francesa esta Florence Cassés, ¿no? Ujú. Que hubo una detención hecha a través de un montaje televisivo. Ok. La Policía Federal, la Agencia Federal de Investigación, entró al rancho Las Chinitas, detuvieron a esta persona, a Florence Cassés y a Vallarta, Raúl Vallarta, los detienen en televisión, en vivo, hacen el operativo, o sea, una liberación de unos secuestradores en vivo de manera muy así. Resulta que no, ya los tenían detenidos desde hace 2 días. Y Ok. había sido todo había sido planeado. Ok. Y estuvieron detenidos y el Poder Judicial, a pesar de las irregularidades en el proceso, no los dejaban salir. Apenas hace unos meses, estamos hablando de 4 meses aproximadamente, Raúl Vallarta salió libre por las fallas en el proceso. No es posible que alguien que tengas detenido sin presentar, con un rastro de tortura, con una presentación en vivo, con un operativo, lo pongo entre comillas porque insisto, fue un show. operativo, fue un show exactamente, y están los videos y cualquiera lo puede buscar así y va a ver el operativo en vivo a través de la televisión. Pues eso es un fragante violación a tus derechos humanos. Sí. No es posible que el sistema judicial, con toda esa evidencia, pues lo siguiera teniendo detenido, ¿no? Claro. Pero era una petición de Felipe Calderón y de García Luna. Entonces, ese es el problema. O sea, eso ya estaba claro que sí. Ahora, la concentración del poder radica, o lo asumen, porque tienen una convicción similar. Al final de cuentas tienen que trabajar en conjunto. Sí. Si tú detienes un narcotraficante pesado, es difícil que un juez, o sea, te detiene al Chapo Guzmán y que un juez lo libere. Sería como, oye, me acaban de matar a 35 soldados y tú lo vas a dejar libre. Mínimo, manténlo detenido cierto tiempo para poder trabajar y presentarte las pruebas, ¿verdad? Sí.
Y en el poder legislativo, pues digo, el poder legislativo y el poder ejecutivo en todo el mundo trabajan de la mano. No es algo, Sí. no es el hilo negro, ¿no? O sea, para que sea funcional una república requiere una cooperación. Sí, es más una sinergia Pero, y no una dictadura, como en El Salvador. Claro, pero a pesar de ello, varias de las propuestas con Andrés Manuel López Obrador no pasaron, o con la presidenta Claudia Sheinbaum hay algunas que no les parecen y que no las pasan o las modifican. Entonces, en línea no creo que haya explícitamente, tal vez sí para algunas cosas. Ok, muy bien. Ahora, pasando al tema de Estados Unidos y presión externa. Y como la presión interna no fuera suficiente, está el factor externo. ¿Cómo se ha leído en México la postura de Sheinbaum frente a Estados Unidos y frente a figuras como Trump? Fíjate que al final del 2025, normalmente en Reporteros MX hacemos un sondeo a la gente preguntando qué opinan sobre ciertos temas, porque la sociedad en México está muy politizada y está muy bien enterada. Gracias a ello, pues las mañaneras les ha ayudado muchísimo. Sí. Pero había una pregunta que les hacía. A ver, ha pasado un año completo con muchísimos problemas, con broncas contra la oposición, con broncas contra ciertas instituciones, con broncas contra empresarios, con broncas contra Estados Unidos. Bueno, ¿cuál considera usted que ha sido pues el episodio más importante o que más ha marcado el sexenio de la presidenta, el primer año? Y hubo un gran porcentaje que coincidía que era este asunto con Donald Trump. Okay. Y te puedo decir que 8 de cada 10 me decía que estaban muy contentos cómo lo había manejado. Que por primera vez se veía a un presidente que se le ponía de frente y le decía: esto no se hace así. Aquí no hay intervención. Aquí no lo vas a hacer. Vamos a trabajar de iguales. Sí, vamos a colaborar, pero vamos a trabajar de iguales. Y creo que ha sido bien porque pues todos los aranceles con los que amenazó Donald Trump los echó para atrás. Sí. No sé qué le dijo la presidenta, porque esos aranceles los aplicó en todo el mundo al final de cuentas, pero con México los aplicó de manera diferenciada. Claro. ¿Tú crees que Sheinbaum gobierna bajo presión interna, externa y simbólica? Sin duda. Esto es el inicio. La derecha tiende a radicalizarse, y creo que la derecha este año va a estar más radicalizada, y evidencia de ello es el ataque a Venezuela, ¿no? Sí. El año pasado constantemente varios de los actores políticos nacionales exigían a Estados Unidos que interviniera en México, y bueno, los tiran de a locos porque ni los recibían. Sin embargo, pues esa es una violación flagrante a la soberanía nacional, y que un legislador de tu propio país vaya a otro a pedir eso, pues es algo que no puede entenderse. Por un lado. Por el otro, esas presiones se han visto, por ejemplo, en la manifestación, y vuelvo a poner comillas, que seguramente las viste, mi querido Emil, y varias personas en el mundo, Sí. vieron estas manifestaciones de la llamada, que habían sido convocados presuntamente en redes sociales por la generación Z. La generación Z son jóvenes que no llegan a 23 años, me parece, 22 años. Sí. Y sin embargo estuvimos en esa manifestación muy violenta, por cierto. Ok. Y muchos de los que estaban ahí pues, no cumplían el rango de edad para ser de la generación Z. Digo, no se demerita su inconformidad. Claro. No se demerita la inconformidad de las personas que salgan a manifestarse. Sin embargo, no eran jóvenes, como ellos querían decir que eran jóvenes los que estaban ahí. Exacto. Eso quiere decir que era un doble discurso, ¿no? Que están buscando por aquí, por allá, para tratar de desmantelar. Y también eran muy pocas personas. Y en mucho tiempo no se había visto una manifestación tan violenta como la que hubo ese día por parte de quienes asistieron. Y después se supo que el coordinador de la bancada del Partido Revolucionario Institucional, Alejandro Moreno, les había pagado
10,000 pesos a cada uno de los que hicieron ese despapalle. 10,000 O sea, pesos. fue ¿Eso más o menos cuánto es convocado. en dólares? En dólares, a la conversión de hoy, a ver, vamos a hacer la conversión. Mm, Son $557. wow. O sea, hubo una gran inversión. Una gran inversión. Entonces, y muchos de los que fueron detenidos, porque algunos sí fueron detenidos, pues trabajaban en los partidos de derecha. Entonces, hay una radicalización por parte de la derecha. Y este año creo que va a haber una radicalización mayor, no solo en los discursos, sino en las acciones, Y eso lo cual es sucedió. bastante preocupante. Perdón. No, dime. Eso sucedió. Yo creo que esto fue un experimento y empezó en Nepal, ¿o no? ¿Te acuerdas que Es salían correcto. la generación Z? Había sacado a todos Sí, los del Congreso, qué sé yo, de ahí de Nepal, y que los lincharon y que no sé cuánto. Entonces eso como que se fue exportando a los demás países. claro. Nada más que la diferencia, insisto, es la cuestión como política, ¿no? Porque, o sea, no es la misma historia la que vivimos en Nepal. Querían emular lo mismo, querían pensar que los jóvenes estaban molestos utilizando ciertos discursos, pero la realidad es que no, o sea, actualmente a la juventud se le ha atendido muchísimo a como yo cuando era joven. Sí, sí, sí. No, o sea, se le ha atendido demasiado, todos están becados, se han abierto universidades, se ha abierto el acceso a la educación de nivel media superior a todos los estudiantes, o sea, nadie se queda fuera de la educación media superior. Entonces, es bastante absurdo, creo yo, no imposible, porque al final de cuentas, en la política también se hacen bastiones jóvenes por esa falta de experiencia política, podemos decirlo, o experiencia incluso de vida, que te permite ser más moldeable y es totalmente normal y natural. No obstante, pues si también se dan cuenta de las cosas, pues es difícil que también los jóvenes, de una manera como antes lo hacíamos, pues se suban a todo esto, ¿no? Anteriormente éramos 4 de cada 10 personas que intentaba entrar a la educación media superior se quedaba fuera. Ok. Y en las universidades se quedaban fuera 7 de cada 10. Wow. Entonces, muchos no entraron a tomar educación profesional porque no tenían esas oportunidades. Y una vez que te quedabas fuera, pues también los costos, o sea, era muy poco lo que les pagaban, ¿no? Sí. Y actualmente, pues también reciben el apoyo de Jóvenes Construyendo el Futuro, por ejemplo. Terminas tu escuela o no estás estudiando, te enseñamos un oficio y mientras te enseñamos ese oficio, te pagamos más del salario mínimo que está actualmente en 9,000 y algo de pesos, cerca de los $556 que les dan de manera mensual. Entonces, ellos mismos han visto estos cambios. Mira, ¿y han subido el salario mínimo o eso todavía está en proyecto? Porque supe que Sheinbaum quería subir los salarios mínimos y como controlar los precios del mercado, como para que no haya una inflación. El primero en aumentar el salario mínimo fue Andrés Manuel López Obrador. Ok. Año con año lo aumentaba. Era algo muy curioso porque, por ejemplo, el último año de gobierno de Enrique Peña Nieto y que lo anunciaron con bombo y platillos, aumentó 88 pesos el salario mínimo. Ok. Posteriormente, con Andrés Manuel López Obrador, aumentó en 2019 102 pesos, 2020 123, 2021 141, 2022 172, hasta 2024 con 248 pesos. Es decir, que triplicó lo que costaba el salario mínimo. Eso costaba
O sea, el salario mínimo general en pesos diarios estaba en 88 pesos en el gobierno de Enrique Peña Nieto a su salida. Ujú. A la salida de Andrés Manuel López Obrador, el salario mínimo llegó a estos 248 pesos, un aumento totalmente gradual, diarios. Y actualmente ha pasado a 315 pesos de manera mensual. Esos 315 pesos, te lo pongo aquí rapidísimo, Sí. es una cantidad de 9,450 pesos mensuales. Mientras que en el sexenio de Peña Nieto, Sí. el salario mínimo estaba en 2,640 pesos. Ok. Estamos hablando de un aumento de 7,000 pesos. Ok. Y antes de Peña Nieto, el costo del salario mínimo en 2016 era de 73 pesos. Y si así nos vamos, llegó a estar cerca de 50 pesos el día, ¿no? Ok. Wow. Entonces, te aumentaban centavos o un peso, era lo más que te aumentaban. Entonces, de repente llega este gobierno, estos gobiernos, y te aumentan 120, 200 y tantos. Entonces empieza a haber una clara recuperación en la economía de la gente. Y a eso le sumamos los apoyos a las personas, los apoyos sociales, que tienen desde la Ciudad de México tan solo, las mujeres embarazadas reciben un apoyo mensual. Ujú. Cuando nacen los niños reciben un apoyo mensual los primeros 3 años de vida, junto con una atención médica Y para eso, que tengan un buen desarrollo, porque es la primera infancia, y para que tenga un buen desarrollo en la primera infancia. Cuando llegan a la primaria, llegan con la beca, Mi Beca para Empezar se llama, de ahí hasta la preparatoria. Una vez llegando a la preparatoria, les dan un apoyo también mensual o bimestral para transportarse y poder acudir a la escuela. Y en la universidad tienen su apoyo. Y una vez terminando la universidad, tienes Jóvenes Construyendo el Futuro, y también mientras aprendes el oficio o agarras experiencia, te pagan. wow. Y de ahí ya después el apoyo lo tienen hasta los 50 años, porque es cuando empiezan ya a decaer como el estilo de vida, no tener trabajo, las enfermedades y demás, y entonces te dan un apoyo bimestral. Y después viene el apoyo a adultos mayores de 60 hasta que pereces. Increíble. Entonces, podemos decir que hay un aumento en su ingreso para todas las familias, ¿no? Porque no solo es el que está trabajando que recibe ese dinero, sino también ya sus hijos, la mamá, la abuela, el abuelo. Y fíjate, en El Salvador, bueno, la pensión aumentaron un poco si las personas estaban ganando menos de $400 recibiendo su pensión. Lo subieron a $400. Pero a la vez, el gobierno está tomando del fondo de pensiones para hacer otras cosas. Entonces, el problema es que El Salvador vive con préstamos increíbles. Es que casi que todos los días hacen un préstamo. Entonces, ¿cómo van a pagarle a estas personas en un futuro? Sí. Es decir, si yo me hubiera quedado en El Salvador, creo que yo ya no vería la pensión. Pero ¿sabes una cosa? En México también se tuvo el mismo problema. Antes se daban las jubilaciones, el gobierno y el empresario, podemos decirlo de esa forma, le entraba el dinero a las jubilaciones. Empezaron a decir que no iba a haber dinero que alcanzara y metieron los llamados afores. Actualmente, Ok. en mi caso, yo ya no puedo acceder a una jubilación. Y mi pensión es dependiendo de lo que yo haya ahorrado en toda mi vida. Ajá. No obstante, pues lo que se ahorraba pues, era una cantidad mínima, porque además
las Afores tienen la autorización de poder utilizar tu dinero para invertir y generar dividendos. Pero Ok, si sí, pierde, sí, sí. pues ya, gracias por prestarnos, ¿no? Gracias por participar. Gracias por prestarnos, vemos cómo te ayudamos, ¿no? Entonces, eso es algo que dicen, no, eso no es posible. O sea, al final de cuentas, si gana el dueño del Afore, pero pierde el trabajador. O sea que esto de Afores es como como las que tenemos nosotros, AFPs, o como lo que se dio en Sí, Chile. así es, que lo que ha generado, y lo podemos ver, es una miseria el retiro de las personas, Sí, ¿no? Es una miseria el retiro de las personas. sí. De haber trabajado tanto tiempo, pues tendrás que seguir trabajando porque no te va a alcanzar lo que recibes. Claro está que, bueno, al menos aquí en México, pues ya tenemos, además de tu pensión que puedas recibir de ahí, pues el apoyo de las pensiones de los adultos mayores. Y la ventaja es que todos estos apoyos no son programas gubernamentales que vayan cambiando conforme entra o sale el gobierno o lo cancelo. Son programas que están en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ok. Y para poderlos quitar, pues se requiere las 2/3 partes de todos los legisladores. Y las No como en El 2/3 Salvador, partes de que todos los estados. no como en El Salvador, que si Bukele dice, quiten esto, Se quita, lo se quitan. quita. Sí, pongan Sí, esto no. otro, lo ponen. Bueno, wow. Bueno, vamos a esto. Miedo y desinformación. El miedo sigue siendo un arma política poderosa. Pregunta, ¿qué narrativas de miedo se están utilizando contra Sheinbaum? Todas las que hay, las habidas y por haber. Todas las Tan del solo hoy manual. todas las del manual. Tan solo hoy en la conferencia de prensa matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum cuestionaba a un diario mexicano de circulación nacional, el Reforma, que ponía en sus 8 columnas que Maduro salpicaba a México en su juicio de ayer, que se había mencionado a México, al cártel de Sinaloa y no sé qué tanto asunto en esos expedientes que no sé cómo los obtuvieron porque pues no se han presentado una sola prueba. Una. Y segunda, ella cuestionaba, ¿cuál es la intención de ponerlo en primera plana y en 8 columnas? Ayer la presidenta asumió la presidenta interina de Venezuela, no está. Sí. Ayer firmamos un posicionamiento internacional, no solo México, varios países, no está. Ayer hubo una reunión de seguridad de la ONU, no hay nada. ¿Cuál es la intención? Sí, hay mucha desinformación. Fíjate que tengo aquí un video. Porque desde mi perspectiva es una manipulación y les voy a mostrar por qué. Esta es la página 3 del Reforma de ayer. Entonces dicen, acusan que Maduro operó desde México. Más allá de si es cierto o no esto que se basa en un documento de Estados Unidos, fíjense las fotografías que ponen. Al presidente López Obrador, al presidente López Obrador. Pero vamos a leer la nota. Entre 2006 y 2008, cuando Nicolás Maduro era ministro de Relaciones Exteriores del gobierno de Hugo Chávez en Venezuela, habría coordinado operaciones vinculadas con el narcotráfico desde México. Más allá de si esto es cierto o no, ¿qué tienen que ver las fotografías con la nota? O sea, este es el periodo de Calderón. Toda la nota tiene que ver con el 2006, el 2008, por acá habla del 2013. ¿Evolución acaso desde el 2011, 1999? Bueno, ¿dónde está Calderón aquí en la foto con Hugo Chávez? Ok. Sí. Y es lo que platicábamos de lo que tan solo hoy sacó el Reforma, una vez más para querer raspar. Decía Andrés Manuel, la mentira no mancha pero tizna. Entonces, eso pues evidentemente es un claro, como bien lo dices, el manual lo dice, ¿no? Hay que estar repitiendo mentiras para que la gente vaya pensando que así es. Y eso ha tenido desde la campaña del 2006, cuando le robaron la presidencia a Andrés Manuel, que decían Andrés Manuel López Obrador, un peligro para México. Ese era el eslogan. Sí.
Y todo el tiempo decían que se iba a volver, México se iba a volver Venezuela. México se iba a volver Venezuela. Y Lo mismo que retomaron dicen ese todos. discurso. Sí, y retoman ese discurso. México se va a hacer Venezuela con Claudia. Bueno, pues no. O Rusia. Incluso en algún momento Andrés Manuel hizo un video desde Tabasco, en las costas de Tabasco, y sale y dice, aquí esperando, aquí les habla Andrés Manuelovich, esperando el oro ruso para poder operar. Sí. O sea, platicamos hace un rato también de esta marcha de la generación Z, promovida por redes sociales, que en la mañanera se mostró que esa propaganda había sido impulsada por cuentas fake, cuentas bot, pagadas desde Argentina. Ok. Ajá. Entonces, se ha visto, claro, que hay como un bloque de los gobiernos de derecha en Latinoamérica. Se están trabajando Sí. en conjunto. No es algo nuevo, pero ahora que tienen ciertos poderes en Ecuador, en Perú, en Argentina, en tu país también, por ejemplo, pues es evidente que están invirtiendo para que todo sea de una sola manera, ¿no? Digo, podrán estar o no de acuerdo con Nicolás Maduro al final de cuentas, pero lo que ocurrió fue un hecho que agravia a la estabilidad mundial, ¿no? Podrán estar de acuerdo o no con Nicolás Maduro, es dictador, no es dictador, no lo sé. Pero la manera y quien lo hace, eso, como lo dijo el presidente de Chile, pues mañana me puede pasar a mí. Sí. Y eso tenía que haber sido condenado por todos los países de Latinoamérica al menos. Y en Latinoamérica la mayoría de estos países aplaudieron dicho asalto, ¿no? Sí. No obstante, también creo que hay trabajo, porque pues yo creo que se han estado en todo, el gobierno de Claudia, porque hace unos meses también anunciaron el programa, el Plan 25 para el 25, que es el regalar 2.5 millones de libros gratuitos a jóvenes de entre 15 y 30 años en varios países de América Latina, para incentivar el ámbito de la lectura, el placer y digamos, no tener solo lo de derecha, ¿no? Porque también hay que decirlo, Sí. estos libros también no son neutrales, también es un adoctrinamiento. Yo le preguntaba ese día a la presidenta, bueno, y con esto están, pues, ¿cuál es la finalidad? Pues la finalidad es que haya un contrapeso en la manera de pensar de todos los jóvenes de Latinoamérica. Que no se queden solo con lo que están diciendo la derecha y demás. Y estos 2.5 millones de libros se están entregando en Argentina, Colombia, Venezuela, Chile, algunos lugares de Perú, Paraguay, Honduras y Guatemala. Entonces, también se está creando este bloque, digamos, por el otro lado, ¿no? Sí. Y que es fundamental al final de cuentas para que una democracia funcione, y si quieren un continente democratizado deben de haber las dos vertientes. Uno debe conocer de los dos lados. ¿Tú crees que cambiaría el tono, hablando de todos estos misóginos, cambiaría el tono si el presidente fuera hombre en México? El tono sí, el fondo no. Ok. Porque con Andrés Manuel tenían el mismo fondo. No era el mismo argumento, pero tenían otro fondo. Igual en estas entrevistas que le hacía a la gente, les recordaba que en campaña argumentaban que las mujeres no podían gobernar un país como México por qué? tener a un vecino como Estados Unidos, y porque las mujeres son más débiles. Y muchos me dijeron, pues todos los presidentes anteriores que estaban doblados eran hombres. ¡Qué bueno Pues es! sí, digo, no lo voy a negar, ¿verdad? Muy bien. Entre la crítica o sabotaje, ¿dónde termina la crítica legítima y dónde empieza el sabotaje político, Luis? Explícanos. Mira, si hablamos un poquito de lo que pasó el Tren Maya,
me parece que la crítica legítima está en cuál fue el problema del descarrilamiento, ¿no? En informar cuál fue el problema del descarrilamiento. Sí, El porque, sabotaje o sea, yo lo que he visto es que hubo unos audios de, creo que fue el hijo de Manuel López Obrador, hablando con otra persona y diciendo que iban a reducir los costos y que no sé qué, y que por eso es que se dio este accidente. Pero, ¿tú qué me dices? Sí, ahí es donde te digo, claro, está en ver si los costos disminuyeron, si tú quieres, en ver cómo fue la construcción, pero el sabotaje comienza en las fake news, ¿no? Es que esto Sí, pasó porque fue el hijo del presidente Andrés Manuel. Bueno, ¿qué tiene que ver Andrés Manuel en este momento? ¿No? Es claro. que esto pasó porque no quitaron las piedras adecuadas en la mañana. Bueno, eso ni siquiera lo saben. Entonces, ahí empieza el sabotaje. El sabotaje comienza con las fake news y en querer hacer rapiña política. Mira, ¿y los trenes siempre han sido o sea, privados o antes eran nacionales? ¿Cómo es que funcionó eso? Mira, los trenes hasta antes del sexenio de Cedillo eran Ujú, nacionales. Con la llegada de Ernesto Cedillo, los trenes fueron privatizados. ujú. Eh, se, se- Se acabaron los trenes de pasajeros que comunicaba todo el país. Se volvieron nada más de carga. Ah, ok. Cuando Ernesto Cedillo termina su sexenio, se va a trabajar a una consultora ferroviaria en Estados Unidos. Ok. Porque ahí está el negocio. Ahí está el negocio. Ahí está Wow. el negocio. Pues digo, él privatiza los ferrocarriles y se va a trabajar a una consultora de ferrocarriles en Estados Unidos. Entonces, eran privados hasta la llegada de Andrés Manuel. Con la llegada de Andrés Manuel, se hacen los decretos de trenes públicos y se vuelve la construcción del Tren Maya. Ok. Y posteriormente la reactivación del tren transísmico. Y actualmente con el proyecto que tiene la presidenta Claudia de hacer líneas de trenes por todo el país. ¿Y Así es. estos audios son auténticos? ¿Tú crees que es la voz de esta persona o...? Andrés Manuel reveló en su momento que su hijo le había comentado que él iba a ser consejero de una parte del tren, no iba a recibir salario y pues esto es lo que sabemos. Estos audios, eh, entiendo, son de aquel momento. Ok. No obstante, también considero que pueden estar fuera de contexto, porque solo muestran una parte de lo que se menciona y no ni lo que ocurre antes ni lo consecuente, ¿verdad? México, Estados Unidos y diplomacia bajo presión. En política internacional no siempre manda la ley, muchas veces manda la fuerza. Los ejes: presión estadounidense real, migración, seguridad y comercio, el tono Trump, escenarios posibles para México. Prudencia inteligente o riesgo de ser leído como debilidad. Fíjate que es una pregunta un tema muy bueno, una pregunta muy buena, porque México se rige a través de la doctrina Estrada, que es lo que le ha ayudado a dar cierto reconocimiento a la política exterior mexicana, ¿no? El no intervención, el, la autodeterminación de los pueblos. Incluso la política Estrada menciona un apartado de los reconocimientos de los países extranjeros, en el que dice que el que uno reconozca a un presidente es un acto de intervención también, porque al reconocerlo le estás
No importa cómo haya llegado, te estás metiendo al final de cuentas, ¿no? Sí. Si él llegó por la vía democrática y tú no lo quieres reconocer, pues es un acto de intervención también, de política intervencionista. Entonces, México ha sido muy neutral. No estoy muy de acuerdo en temas como los que han ocurrido, Sí. pero bajo la misma doctrina Estrada es que sacaron este pronunciamiento criticando esta intervención de Estados Unidos porque viola lo que la doctrina Estrada menciona, ¿no? Desgraciadamente, creo que bien lo mencionaste, en política internacional la fuerza es la que manda. Sí. Yo hacía un análisis en mi columna que tengo sobre el tema y decía, ¿por qué se esperaron hasta ahora para hacer esto en Venezuela? Ok. Me parece algo curioso que unos días antes también Donald Trump había hablado con Zelensky y con Vladimir Putin sobre la guerra con Ucrania. Sí. El principal argumento de Rusia pues es quedarse con las zonas que ha conquistado en Ucrania, ¿no? Sí. Donde tienen bastantes cruces petroleros y de hidrocarburos. Claro. No sé si haya algún acuerdo ahí para evitar que de manera activa Rusia se meta de este lado del hemisferio, y por eso es que pudieron meterse Estados Unidos con Maduro. Entonces, no solo es justicia, es la fuerza al final de cuentas. Lo que pasó ayer en el Consejo de Seguridad, pues es mucha diplomacia, mucha palabrería, pero no hay una sanción. Lo que pasó con México en Ecuador no pasó a más de romper algunas relaciones y de algunas condenas. Pero si desde ahí se hubiera frenado eso, porque fue lo mismo a una escala menor, pues creo que no hubiera pasado lo mismo en Venezuela. Claro. Mira que Claudia Sheinbaum ha sido muy prudente en ese aspecto y ella trata de evitar a todo costo decir que van a actuar de forma bélica en caso Estados Unidos llegue a entrar a México. Ella siempre se mantiene al margen, que es muy bueno. Y yo vi, creo que fue ayer, que muchos periodistas estuvieron ahí preguntando, ¿pero qué se va a hacer? Citaron el himno nacional de México. Y no sé, o sea, esto me parece que es muy prudente de parte de ella. Claro. Y no actuar de forma precipitada, decir qué es lo que se va a hacer. Aunque también como que nos deja a todos con esa pregunta, con esa incógnita de que qué va a suceder si algo sucediera ahí. Híjole, México no creo que tenga la fuerza militar para sostener una invasión norteamericana. Sí. ¿No? De hecho, tengo entendido que las Fuerzas Armadas tienen, a través del tiempo, planes para resistir únicamente. Es decir, si llegara a haber una invasión norteamericana, lo que haría el ejército en primera instancia sí es repeler el ataque y posteriormente convertirse en un ámbito de guerrillas y de entrenamiento de guerrillas, porque el territorio nacional permite el combate de guerrillas, y el combate de guerrillas al final de cuentas también es disuasorio, esperando la intervención mundial, ¿no? Que pueda entrar alguien más al conflicto y poder hacerle el quite, como quien dice acá en México, ¿no? Sí. Entonces, militarmente no tiene, pues, la manera de poder aguantar eso. Entonces creo que también si no tienes la manera de aguantar, pues tampoco la puedes retar. Exacto. Y menos a una persona con Donald Trump como lo es, ¿no? Sí. O sea, me parece que ni Rusia ni China se han atrevido a alzar la voz en un ámbito más bélico. También se han mantenido muy prudentes. Se han exigido, han sido duros, pero no han sido bélicos. Sí.
Luis, de verdad te agradecemos mucho tu tiempo, tu análisis y la claridad con la que nos ayudaste a entender este momento tan complejo. Ha sido un gusto enorme conversar contigo. Esta siempre será tu casa. Muchísimas gracias por acompañarnos. Mi querido Emil, muchísimas gracias. Siempre es un placer platicar contigo. Se nos va el tiempo de volada, nos agarramos largo y tendido hablando de un montón de temas. Y qué gusto que pienses en mí, por ejemplo. Y muchísimas gracias a ti, a todos los que nos miran. Yo les agradezco de corazón, les espero, insisto, un 2026 bueno, que esto baje un poquito, porque empezamos el 2026 muy movido entre el temblor y lo que pasó en Venezuela y lo que está pasando aquí, está canijo. Entonces, espero que bajen los decibeles un poquito y dispuesto para cada que lo necesites. Y si me permites el comercial, que nos sigan en redes sociales, en Twitter @Luis_Pinamac, en Instagram igual, Pinamac5632. Ahí pues pueden contactarme en el momento en el que guste. Muchas gracias, Luis. Y a todos ustedes, nos veremos a la próxima. Emil Klein.